A continuación vamos a estudiar las pruebas de identificación de aldehídos y cetonas y tenemos a la vainillina como ejemplo. Tenemos un grupo aldehído donde vamos a ver estas pruebas que les van a servir tanto en el fármaco que les pudo haber tocado en el laboratorio como en el del final del curso de la práctica integrada. El día de hoy vamos a continuar con la identificación de compuestos orgánicos oxigenados y nos corresponden los aldehídos y la cetona. Como sabemos, el grupo carbonilo de un aldehído tiene una carga parcial positiva, y en el caso de una acetona también es de la misma manera, ¿verdad? Ahora, esta carga parcial positiva del carbonilo le da la posibilidad de dar reacciones de adición nucleofílica. Ese es el tipo de reacciones que van a presentar. Entre otras, vamos a ver también cómo poder diferenciarlos. Tanto un aldehído, ¿cómo diferenciamos aldehído y cetona? Bueno, generalmente los aldehídos primero sufren reacciones de oxidación de pasar del grupo aldehído al ácido carboxílico correspondiente, como es hacer la prueba de oxidación con el reactivo de Johnson o la prueba del dicromato de potasio en ácido sulfúrico, ¿verdad? Que es la prueba del ácido crómico, formación de una coloración azul verdosa para formar este compuesto. Entonces el aldehído nos forma, miren, un ácido carboxílico, se nos oxida. En cambio las cetonas no, al menos las cetonas lineales con oxidantes fuertes como el ácido crómico no nos da no nos va a reaccionar, a excepción de las cetonas cíclicas de 6 miembros, ¿verdad? Al cual sí lo hacemos reaccionar con medios tan fuertes como el permanganato de potasio, en medio básico, ¿verdad? Y aplicamos calor también. Entonces esto nos puede dar la formación y una ruptura alfa al carbonilo para obtener el diácido correspondiente de 6 átomos de carbono, 2, 4, 6, ¿verdad? En medio nos diera la sal correspondiente. Son las únicas, son las excepciones de las cetonas cíclicas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿verdad? Que se nos puede romper cuando las condiciones del medio puedan oxidar una cetona. Pero normalmente las cetonas no se oxidan. Sí, estas son las excepciones, pero es necesario mencionarlo. También los compuestos carbonílicos de aldehídos y cetonas podemos ver nosotros. Miren la prueba de identificación con 2,4 dinitrofenilhidracina. Identifica al grupo carbonilo. Y mire de qué manera. Es una reacción que tenemos un derivado del amoníaco, ¿sí? El cual va a venir a empezar a hacer una reacción de adición nucleofílica sobre el carbonilo, y lo que vamos a obtener, en vez de el doble enlace carbono-oxígeno, tenemos el enlace, esta es la parte de la acetona, vamos a tener un enlace carbono-nitrógeno. Hay todo un mecanismo específico por el cual se realiza, ¿verdad? Hay adiciones, hay deshidratación, hasta conseguir lo que se conoce como una 2,4 dinitrofenilhidrazona. ¿Cuál es la evidencia de la reacción? Un precipitado que va de naranja, a veces bastante intenso, o también puede ser amarillo.
Esta es la prueba positiva con 2,4 dinitrofenilhidracina y que nos identifica el carbonilo de aldehído y cetona de otros grupos funcionales. También los aldehídos y las cetonas dan reacción con la hidroxilamina, ¿sí? para formarnos un oxima. Siempre es el mismo tipo de reacción. Miren, hay pérdida del enlace carbono-oxígeno, nos da la formación de un carbono-nitrógeno y nos forma la oxima. Siempre se conserva el sustituyente que lleva el nitrógeno. Mírenlo ustedes. Por una reacción de deshidratación, primero por una de adición y después por una de pérdida de hidrógeno y deshidratación, es que se nos forma aquí el doble enlace. Eso es lo importante. Y cuando vienen de la hidroxilamina se conocen como oximas. Miren, en los medicamentos hay un anestésico que se llama la ketamina, que tiene una cetona, una ciclohexanona, y que normalmente fue diseñada para usarse como anestésico y se utilizó durante mucho tiempo. El detalle es de que si se consume de una manera ilegal, actualmente en las discotecas, en los bares, se está utilizando este fármaco porque al aumentar la dosis da efectos hipnóticos, sedantes, da la sensación de ir flotando, que las personas se sienten súper bien en ese momento, ¿verdad? Más no saben de la adicción que pueden tener con la ketamina, y puede ser administrada vía oral, vía intravenosa, vía anal incluso, y que hoy en día se está convirtiendo una droga que fue diseñada como un fármaco, y ahí tenemos el grupo de la cetona. Ahora, el caso de los aldehídos, sufren una reacción también de oxidación. Los podemos identificar con el reactivo de Tollens, que es nitrato de plata amoniacal, el reactivo, ¿verdad? Para formar la sal correspondiente del ácido carboxílico del cual proviene el aldehído. Y como producto secundario da plata metálica. La reducción a plata cero se reconoce por dar un precipitado que se adhiere al tubo de ensayo, ¿verdad?, de plata metálica. Y aquí tenemos los productos de degradación, que es agua y amoníaco. Si queremos luego lavar el tubo en el laboratorio, pues por eso usamos ácido nítrico para neutralizar este amoníaco, ¿verdad? Entonces es una prueba de identificación de aldehídos. La prueba del reactivo de Tollens queda como resultado un espejo de plata. También lo podemos hacer con el reactivo de Fukushima, aldehído, que es el mismo reactivo de Schiff, que un aldehído, como ustedes pueden observar en la diapositiva, va a dar una reacción siempre de adición nucleofílica sobre el aldehído, o sobre el aldehído, para formar, miren, aquí está la parte del aldehído, donde se ha adicionado para dar una solución violeta púrpura. Entonces es bastante característico el reactivo de Schiff, que en el tubo de ensayo, pues lo que a nosotros nos va a dar es una coloración violeta en el seno de la reacción. Cuando usamos un aldehído frente al reactivo de Schiff. También el reactivo de Benedict, que tiene el mismo principio, ¿verdad?, de utilizar el cobre como agente oxidante, ¿verdad? Tanto Benedict como el reactivo de Fehling son soluciones alcalinas
de sulfato de cobre de un color azul intenso de composición ligeramente distinta, ¿verdad? Cuando se oxida un aldehído con el reactivo de Benedict-Fehling, se obtiene un precipitado rojo brillante de óxido cuproso, y la reacción con el acetaldehído es la que se presenta a continuación. Miren ustedes el acetaldehído con el cobre en medio básico, ¿verdad? ¿Cuál es el reactivo que normalmente se usa? El tartrato cúprico alcalino para hacer el reactivo de Fehling. Hay Fehling A y Fehling B, ¿verdad? Y el mismo principio de la prueba de Benedict, que el acetaldehído se oxida a ácido acético con los iones cúpricos, ¿verdad? Miren la valencia de +2, el cobre pasa de +2 a cobre +1. Entonces nos da la oxidación, nuestro aldehído se oxida y el cobre se reduce. Y esta es la reacción. Pero ¿cuál es la evidencia de la reacción cuando usamos el reactivo de Benedict y el reactivo de Fehling? Pues un precipitado rojo ladrillo, ¿verdad? En el seno de la reacción. Eso es lo que nos da esta reacción. Miren acá cómo se ve la solución de Fehling cuando se enfrenta un aldehído más el reactivo de Fehling, que ya habíamos dicho que es el tartrato cúprico alcalino, se nos forma el ácido, y el precipitado rojo, ¿verdad? De óxido cuproso. Entonces, ¿qué pasa cuando empezamos a hacer la reacción? Si ponemos el reactivo de Fehling junto con un aldehído y con una acetona, el resultado es que los aldehídos sí se oxidan y las cetonas no se oxidan, dando una prueba negativa. ¿Qué derivados podemos hacer de aldehídos y cetonas? De un aldehído y cetona puedo yo hacer, si uso el reactivo de la semicarbazida, mírenlo ustedes, siempre son derivados del amoníaco. Tengo un NH2 unido a otro nitrógeno, donde unimos un grupo amido. Es un reactivo que se llama la semicarbazida, y ustedes lo van a poder ver en el libro de derivados de aldehídos y cetonas. Tengo un aldehído o una cetona, lo que voy a obtener es una semicarbazona. Es una reacción típica de formación de una osazona, ¿verdad? Una semicarbazona, partiendo del aldehído y formando, en vez de un enlace carbono-oxígeno, un enlace carbono-nitrógeno. Lo mismo pasa miren, con los derivados del amoníaco. Siempre voy a tener yo el NH2 unido a un NH, pero en esta oportunidad puedo tener yo un paranitrofenilhidracina. Solo va cambiando el sustituyente para obtener yo la paranitrofenilhidrazona. Esto ustedes lo pueden revisar en el libro, ¿verdad? de la asignatura. Y la reacción también de la fenilhidracina, miren, siempre son dos nitrógenos. Uno es un NH2 y un NH unido a un anillo aromático, y nos da como resultado la fenilhidrazona, ¿sí? Y esto nosotros lo podemos hacer en el laboratorio. Si en el laboratorio me han dado un aldehído y cetona, puedo hacer el derivado perfectamente con la fenilhidracina. Veo las condiciones de reacción. Generalmente van en medio ácido alcohólico, ¿verdad? Obtengo el derivado, lo seco con mi secadora, lo pongo en la estufa y determino el punto de fusión. Si yo tenía el benzaldehído, pues lo que hago es buscar, yo aquí voy a formar la fenilhidrazona del benzaldehído. Permítanme, aquí, déjenme hacer bien la estructura que me cuesta en
Ay, en este programa me cuesta hacer así el estructura. Miren, ¿verdad? El derivado de la fenilhidrazona del benzaldehído. También podemos ver, nos toca ver los ácidos y derivados de ácido, ¿verdad? Como recordarán, tenemos tanto los anhídridos como los haluros de ácido, los ésteres, dan una reacción del ácido hidroxámico. Si lo hacemos reaccionar con la hidroxilamina, miren ustedes, el reactivo que anteriormente habíamos visto también con los aldehídos y cetonas, ¿verdad? Que nos dan las hidrazonas. Ese mismo reactivo va a poder unirse a un anhídrido para formar dos ácidos y una molécula de ácido hidroxámico, perdón, un ácido carboxílico y el ácido hidroxámico. El haluro de acilo nos va a dar una reacción de una una adición-eliminación que va a terminar en una sustitución. Ya estamos hablando de los derivados de ácido. Nos va a dar el ácido hidroxámico. El éster también con la hidroxilamina nos puede dar ácido hidroxámico. Entonces, todos estos tres ejemplos de formación de ácido hidroxámico se pueden identificar en el laboratorio. El ácido hidroxámico con el tricloruro férrico. Esta es una prueba típica que nosotros hacemos, ¿verdad? Prueba de ésteres. Si tengo un haluro de ácido, un anhídrido, me da prueba positiva con esa formación de ácido hidroxámico y nos da un complejo de hidroxamato férrico, que es un color vino, tinto o magenta. Entonces, esta es una prueba positiva de un éster, un haluro de acilo o un anhídrido, y esta es una prueba negativa. Entonces, en el laboratorio, si yo tengo, por ejemplo, un éster, esto es lo que voy a obtener. Miren la evidencia de la reacción, es un color vino tinto o también como color de té de rosa de Jamaica, ¿verdad? Esa es otra cosa. Y también los derivados de ácido se van a hidrolizar. Un anhídrido que sea de tipo simétrico, ¿verdad? Va a dar reacciones de hidrólisis a dos moléculas de ácido carboxílico. Pero si no fuera simétrico, diera una molécula de un ácido carboxílico de un lado y la molécula del otro ácido carboxílico que estuviera del otro lado del anhídrido, ¿verdad? Dependiendo del R. También los haluros de ácido se van a poder hidrolizar fácilmente, ¿verdad? Porque este tipo de compuestos dan reacciones de una adición, eliminación, ¿verdad? Que terminan en una sustitución nucleofílica. Estos compuestos dan reacciones de sustitución nucleofílica. Reacciones de hidrólisis los dan los derivados de ácido, un anhídrido, un haluro de ácido, un ácido carboxílico, ¿verdad? Ya vamos a ver también qué pasa en el caso especial del ácido carboxílico. Pues nosotros podemos, el grupo ácido carboxílico, nosotros lo podemos identificar generalmente, ¿verdad? Cuando esas cadenas no son tan grandes, lo podemos identificar con bicarbonato de sodio. Esto permite formar una reacción ácido-base, ¿verdad? Porque este protón es bastante ácido, fácilmente desprendible, y el enlace oxígeno-hidrógeno es bastante débil para formar la sal sódica del ácido, que nos va a dar como resultado la formación de CO2 y agua, que va a ser la evidencia de la reacción. ¿Cómo identifico un ácido carboxílico? Mediante la prueba del bicarbonato de sodio. Los fenoles no son
tan ácidos para dar esta prueba, a excepción de los fenoles que tengan grupos sustractores de electrones para poder dar prueba positiva. También es importante que ustedes sepan que a partir de un anhídrido y un alcohol podemos formar un éster y un ácido carboxílico, ¿verdad? Esto sí es de suma importancia. ¿Pero por qué? Mírenla ustedes. Una molécula, el OH, ataca al carbonilo. Primero es una adición, sube el par de electrones, ¿verdad? Esto un mecanismo, ¿verdad? Pero después se da la eliminación. Por eso acá nos da un éster, que el etanol, esta es la parte del éster que se nos ha formado, y de la otra parte se nos da la formación de un ácido carboxílico, ¿verdad? Los haluros de ácido también se pueden formar un éster partiendo del alcohol, reacciones de adición, eliminación que terminan en una sustitución nucleofílica, ¿sí? Eso, miren, aquí tenemos la sustitución nucleofílica. Ustedes pueden decir un R por la molécula del alcohol. Ustedes pueden decir el halógeno por la parte alcohólica del éster, que está por acá. También podemos formar un éster a partir de un ácido carboxílico en etanol. Miren ustedes, formación, el ácido más el alcohol da el éster. Es siempre el mismo tipo de reacción que hemos venido diciendo. Entonces, ¿y de qué manera se da esa esterificación del ácido en etanol? Pues se hace en medio ácido y se conoce como la esterificación de Fischer, ¿verdad? Bueno, primero ya les dije que era bastante complejo. Se protona el carbonilo, ataca, se viene la adición nucleofílica. A continuación se da una pérdida de un hidrógeno a partir de este alcohol protonado, ¿verdad? Se migra un protón para formar este intermediario que, si ustedes ya ven, es un buen grupo saliente y que parece agua. Para recuperar el medio, pues primero el par de electrones viene para formación del carbonilo, se libera el agua y todavía tenemos el carbonilo protonado. Para restablecer el medio ácido, pues nosotros lo perdemos y es como nosotros tenemos el éster. Así es como se conoce como la esterificación de Fischer. Ahora, para sintetizar el 4-metilbutanoato de propilo, me gustaría que lo hicieran ustedes, ¿verdad? Me gustaría que hicieran el mecanismo ustedes. Aquí tenemos un clorfibrato que es es un hipolipemiante regulante de todos esta línea de fármacos que se utilizan para bajar los lípidos, principalmente triglicéridos en sangre. Tenemos el fenofibrato y el clorofibrato, que son muy parecidas a su estructura. Un anillo aromático, miren, toda esta parte es igual, desde el anillo aromático hasta el oxígeno. Entonces ahí tenemos una función éster. Mira, aquí tenemos la función éster, ¿verdad? Ahora aquí tenemos un éter, tenemos un aldehído, tenemos un cloro en posición para, ¿verdad? Y son fármacos que son de la línea de los fibratos, ¿verdad? Hay otro tipo de lipemiantes, pero como las estatinas, por ejemplo, la torvastatina, pero este es del lado de los fibratos y que
Ustedes pueden ver ahí el derivado de ácido, que es el éster. También se pueden formar anilidas. Si yo en el laboratorio me han dado una anilida, perfectamente la puedo hacer reaccionar con anhídrido acético para formar la anilida y obtener un derivado. También el haluro de acilo lo puedo hacer reaccionar con una molécula de anilina, ¿verdad? Se sigue todo el mecanismo de adición, eliminación, que terminan en una sustitución y se forma una anilida. Para identificar también el halógeno que tiene un haluro de acilo, que puede ser cloro, bromo o yodo, asumamos nosotros que aquí tenemos una molécula de cloro, ¿verdad? A partir de un haluro de acilo, más la adición de nitrato de plata nos da un precipitado un precipitado blanco de cloruro de plata, que es la evidencia de la reacción. Entonces aquí indirectamente estamos identificando al derivado de ácido, pero lo que identificamos es al halógeno, que es cosa distinta a hacer la prueba de halógenos de Bernstein, ¿verdad? Que allá es por la llama. Entonces, no, esto es un cloruro de ácido con nitrato de plata para formar cloruro de plata. Entonces, cuando se da la reacción de eliminación del cloro, capta la plata para formar un precipitado blanco, ¿verdad? Eso. Ahora, ya habíamos dicho de que los ácidos carboxílicos pues presentan reacción con el bicarbonato de sodio, y estos son más ácidos que la mayoría de los fenoles, ¿verdad? Por eso dan esta reacción formando agua y CO2. Pero para identificarlos también hay otra técnica que se llama el equivalente de neutralización, que lo que el equivalente de neutralización va a comprender, o que tiene su significado, es que es el peso equivalente del ácido determinado por la titulación con una base normalizada. O sea que al ácido carboxílico le vamos a agregar una base que en este caso va a ser hidróxido de sodio, ¿verdad? Y vamos a pesar una cantidad específica multiplicado por la normalidad real. Repito, el equivalente de neutralización es el número de gramos por mil dividido entre el volumen en mililitros de hidróxido de sodio que tiene una normalidad real. O sea, es una solución volumétrica y debo de poner yo a qué normalidad real está. A continuación, y a manera de ejemplo, paso a hacer un ejercicio de equivalente de neutralización de un ácido carboxílico desconocido, que la muestra venimos y aquí quiero que pongan especial atención. Vamos a utilizar Fuson para poderlo identificar. Una muestra de 204 gramos de un ácido desconocido con punto de ebullición de 205 requiere 16.0878 mililitros de hidróxido de sodio al punto 14 normal. Para su neutralización se utilizó fenoftaleína como indicador, puesto que cada 100 mililitros de base contiene 0.104 equivalentes, ¿verdad?, de hidróxido de sodio. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para resolverlo? Tenemos el peso en gramos, ¿verdad? Y tenemos el volumen de hidróxido de sodio que se requiere para neutralizar el ácido carboxílico. Aquí tenemos nosotros 16.078 mililitros y lo vamos a multiplicar por la normalidad real, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos la operación, el peso por mil dividido entre el volumen por la normalidad. Al hacer, pero ¿qué significado tiene el equivalente de neutralización?
nos da el peso equivalente, pero el peso equivalente a que es igual a que si lo dividimos entre el número de protones o de electrones nos da el peso molecular. Si el equivalente de neutralización nosotros asumimos que es un ácido monocarboxílico, el equivalente de neutralización va a ser igual al peso molecular. Repito, si el equivalente de neutralización es monocarboxílico, va a ser igual al peso molecular. Pero si es un ácido dicarboxílico, el equivalente de neutralización va a ser igual al peso molecular dividido entre 2. En el caso, entre 2. Si es un dicarboxílico, DCOH, ¿verdad? Eso para que lo tomen en cuenta. Entonces, prácticamente, muchas veces, si tengo el equivalente de neutralización, tengo el peso molecular. Y la operación nos da 122, el equivalente de neutralización, ¿verdad? O sea que si yo asumo que es monocarboxílico, ¿verdad? Porque el problema no nos dice que es un dicarboxílico, vengo yo y empiezo a buscar todos los ácidos carboxílicos que tienen un punto de ebullición de 205. Y si es un punto de ebullición, tengo que irme a los ácidos líquidos. Entonces aquí tengo yo en el libro de identificación sistemática de compuestos orgánicos, que ustedes lo deben de tener en digital o lo manden a imprimir como ustedes quieran, ¿verdad? Pero sí les va a servir. Se tienen los ácidos carboxílicos líquidos. Me voy a la página 596, donde ahí están los ácidos carboxílicos líquidos. Y empiezo a ver todos aquellos que tienen el punto de 205. Miren, de 205 el punto de ebullición. Aquí tengo el listado de todos los anteriores. Aquí están, miren en Fuson las tablas de los derivados. Este es las tablas de derivados de Fuson, donde se encuentran los grupos funcionales. Aquí pueden haber todos los grupos funcionales, están para todos los grupos funcionales, para las amidas, aldehídos, cetonas, éteres, hidrocarburos, ¿verdad? Y también están si son sólidos o son líquidos. Están ordenados por su punto de ebullición y el derivado que nosotros podemos, sí podemos hacer. Se recordarán que los ácidos podemos formar ésteres con ellos, ¿verdad? Si utilizamos el cloruro de paranitro bencilo, ¿verdad? Podemos, el cloruro de 4-nitrobenzoilo, podemos obtener nosotros derivados del 4-nitrobencílico. Si del ácido lo hacemos reaccionar con una amina, obtenemos la amida, ¿verdad? Que aquí está. Pero en nuestro caso, estamos hablando del equivalente. Quiero volver al equivalente de neutralización que sacamos de 122 y que tiene un punto de ebullición de 205. Entonces, ¿qué hago yo? Pues dibujar las estructuras, ¿verdad? Del ácido hexanoico o ácido caproico en su nomenclatura común y del ácido 2-bromo propanoico. Dibujo las estructuras, ¿verdad? Con estos dos son los que me he quedado porque tienen punto de ebullición de 205. El ácido 2-bromo propanoico tiene una masa de 121 y el ácido hexanoico es de 16. Entonces, si el equivalente de neutralización me dio 122, pues yo me decanto por el ácido 2-bromo propanoico, ¿verdad? Esta es el ácido desconocido que yo pues logré identificar mediante el ácido 2-bromo
el ácido 2-bromopropanoico, perdón, aquí falta, sería, ¿verdad? Aquí falta el grupo funcional. Aquí falta el grupo funcional, ¿verdad? Ácido 1,2-bromopropanoico. Y vuelvo a decir de que aquí está el ácido carboxílico que yo acabo de identificar. Creo que, no sé. Y bueno, y al final, las reacciones orgánicas que ustedes principalmente van a poder utilizar, usar y recordar de toda la orgánica, ¿verdad? De los alcanos, para formación de aloalcanos, reacciones de sustitución para tener aminas, de los alquenos las reacciones de adición, ¿verdad? Para formar aloalcanos y alcanos, alquenos para formación de alcoholes, que también ya las vimos, reacciones de eliminación para formar éteres, más que todo cuando son simétricos. Alcoholes al oxidarse dan aldehídos y al reducirse vuelve a los alcoholes, ¿verdad? En el caso de los aldehídos y la acetona, por oxidación podemos tener ácidos carboxílicos, más que todos los aldehídos, lo habíamos dicho, y por sustitución con un grupo de amoníaco, ¿verdad? Podemos obtener las amidas. Entonces también decir que con los ácidos carboxílicos y los alcoholes puedo formar, miren, con los ácidos carboxílicos y los alcoholes puedo formar los ésteres. Estas son las reacciones más características que ustedes lo deben de tener en cuenta.